Pues hoy nos reunimos, hermanos, para poder recordar que hace muchos años, un viernes como hoy, un viernes que de hecho se salió del común de los viernes, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo llegó al final de su recorrido por este mundo terrenal, cuando luego de haber entrado el domingo último a la ciudad de Jerusalén, sentado, montado en un burrito, y la gente al recibirle gritaba: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana. Luego de ese momento tan importante en el que, tratando de llegar al final de su misión terrenal, estuvo dispuesto, hermanos, para cumplir su misión en favor de todos los seres humanos, en favor nuestro, suyo y mío, estando dispuesto a tomar nuestra cruz y echársela a la espalda para poder completar su misión caminando hasta el Calvario, para entregar su vida por nosotros. No fue un viernes como cualquiera, fue un viernes terrible para él. Nosotros hoy cantamos, ¿verdad? Cantamos y cantamos con gozo estos cantos, porque nos recuerdan precisamente, hermanos, que la obra de nuestro Señor había comenzado desde la eternidad. No comenzó cuando vino a este mundo. Comenzó desde la eternidad cuando, sabiendo lo que iba a ocurrir con la creación del ser humano y sabiendo que íbamos a pecar y que nos alejaríamos de él voluntariamente, prepararon un plan con el Padre Celestial, un plan de salvación eternos. El plan del Señor de salvarnos no fue un plan que se creó a partir del pecado. No, eso ya estaba preparado. Nada que ha pasado desde la creación del ser humano ha sido algo desconocido para Dios. Para nada, hermanos. Así es que cuando vamos a la Escritura y leemos textos como el que leímos hace un momento, ¿verdad?, en el que vemos que nuestro Señor estuvo dispuesto a ir a la cruz del Calvario para poder entregar su vida por nosotros. Y lo vemos allí extendiendo sus brazos en la cruz para morir en nuestro lugar, hermanos. Y lo encontramos sufriendo terriblemente a manos de los romanos, quienes llevaron a cabo la crucifixión. Resulta impresionante que aún ahí en la cruz nuestro Señor tuviese tanto que revelar y tanto que enseñarnos. Estando en la cruz, Él expresó 7 frases. Se conocen como las 7 palabras, que son frases que Él expresó en la cruz, que podemos encontrar en los evangelios y que representan para nosotros la forma como el Señor, aún desde la cruz, pudo expresar ese amor tan profundo y eterno, que pudo revelar no solo a través de los milagros, que pudo revelar no solo a través de sus palabras de amor, bondad, misericordia, compasión, externadas a las personas que lo rodearon todo el tiempo, sino mostrando, hermanos, que aún allí en la cruz, en medio de sus terribles dolores, Él no podía pasar por alto la razón de su llegada a ese lugar.
Así es que quisiéramos ver estas expresiones del Señor y tratar de entender, tratar de sacar provecho, hermanos, para nosotros, para usted que está aquí en esta casa de Dios hoy, para usted que va a ver el video quizá en algún momento dado, y comprender la trascendencia que tiene el hecho de las palabras del Señor en la cruz, que no fueron simples palabras, fueron expresiones del Dios hecho carne, eternas, venidas del corazón mismo de Dios para nosotros aún hoy. Y la primera palabra, o la primera expresión que el Señor nos da, está en Lucas 23, 34. Si quiere buscarla ahí conmigo, en el texto del evangelista Lucas, capítulo 23, verso 34, dice así: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas palabras ahí en la cruz, más que un simple deseo del Señor al Padre Celestial, son un ruego, una oración llena de compasión, llena de misericordia, ahí en la cruz. Allí el Señor colgado, sostenido por esos clavos terribles, oxidados, que habían atravesado su piel, sus músculos y probablemente aún sus mismos huesos. Ahí clavado en la cruz, hermanos, nuestro Señor no pidió al Padre para que el Padre en ese momento terrible de su situación, ahí clavado en la cruz, aligerara sus dolores, aliviara sus terribles sufrimientos. No, la oración del Señor y el ruego del Señor ahí no fue: Padre, alivia mi dolor. Allí en esa horrible cruz, Él fue capaz de olvidarse de sí mismo y volver su mirada más allá de lo que en esa posición en el Calvario Él tenía. Volver su mirada a todos aquellos que lo rodeaban ahí, entre ellos los soldados que se burlaban, lo insultaban, que no dejaban de decir groserías contra Él. Veía a esos soldados que lo habían azotado horas antes hasta cansarse y habían desgarrado su piel, dejando al descubierto incluso sus músculos. Veía a los líderes religiosos que no les había bastado haberlo aprendido la noche anterior y haberlo golpeado toda la noche, ofendido, lastimado, y seguían burlándose de él y lo insultaban con violencia ahí al pie de la cruz. Y lo que el Señor hizo fue pedir algo sorprendente: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cristo no suplicó al Padre por sí mismo, aun cuando su situación física ahí en la cruz era insoportable. No, Él no pidió por él, se olvidó de él y oró al Padre, suplicó: perdónalos. Porque si ellos hubiesen entendido quién era, si hubiesen visto más allá de un enemigo que se constituyó para ellos, Él, a pesar de las obras que hizo, las palabras que dijo, las enseñanzas que entregó, si ellos hubieran comprendido que ese no era su enemigo, si no era el Dios hecho carne, venido a este mundo para amarles a ellos también, no lo hubieran clavado, no lo hubieran entregado, no lo hubieran traicionado como lo hicieron. Si tan solo hubieran creído en Él, no lo hubieran entregado a los romanos y no lo hubieran rechazado. Sus acciones, aunque voluntarias, las de estos líderes religiosos y de los romanos, fueron realizadas en absoluta ignorancia, ¿sí?, acerca de quién era Cristo. Por eso el Señor ruega y dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero esa misma oración, hermanos, también fue por nosotros, por usted y por mí. Porque antes de conocer a Cristo, muchos de nosotros
También fuimos como esos líderes religiosos, como esos soldados romanos, iracundos, que no nos interesaba nada de Dios, que no nos importaba nada de Dios, y usamos incluso el nombre de Dios para blasfemar, para burlarnos, para reírnos muchas veces. También fue por nosotros esa oración. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Fueron nuestros pecados los que lo llevaron al Calvario. Nuestra enemistad con Dios fue lo que lo hizo venir a este mundo, hermanos, y dar su vida por nosotros. Él fue a la cruz y fue capaz de pedir perdón para nosotros. Fue capaz de pedir perdón. ¿Y nosotros? Nosotros seremos capaces de perdonar a otros. Nosotros seremos capaces, hermanos, de perdonar a aquel que nos ofende. Seremos capaces de perdonar a aquel que hace algo y nos lastima, nos hiere. Seremos capaces de decirle al Padre, Padre, perdónalo, perdónala, perdónalos. Seremos capaces, hermanos. Así es que el Señor nos enseña mucho desde la cruz. Pero no solo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda expresión, la segunda palabra del Señor está también ahí en Lucas 23, versos 39 al 43, especialmente en el verso 43. Dice así entonces el escritor en el verso 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces en el verso 43 el Señor expresa la segunda frase importante y dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Marcos 15, en el verso 32, dice que también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Bueno, eso es lo que dice Marcos 15, 32, que los que estaban crucificados con él le injuriaban. Lucas aquí dice que uno de ellos era el que le injuriaba. La palabra injuriar significa ofender, decir palabras que lastiman, que denigran. Entonces, el texto de Lucas que leímos en el capítulo 23 dice que uno de los malhechores era el que le injuriaba y que fue el otro el que le dijo en el verso 40 y 41, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. No existe ninguna contradicción en los textos de Marcos y Lucas. No hay ninguna contradicción en los textos bíblicos. Marcos registra que ambos criminales injuriaban al Señor. Pero siempre, hermanos, siempre es tiempo para un cambio de actitud. Siempre es tiempo para un cambio en el corazón. Siempre es tiempo para el arrepentimiento. Y Lucas nos dice que uno de ellos, aquel que vio su miseria delante de Dios, sabiendo ya en la cruz que estaba viviendo sus últimos momentos, reconoció su pecado y suplicó también el perdón al único que podía perdonarlo, al Señor. El texto bíblico no lo dice, pero podemos deducir que siendo que uno de ellos reprende al otro, es porque había tenido un momento para reflexionar, es que había tenido un momento para el arrepentimiento, dándose cuenta de que su situación no iba a cambiar y que teniendo ahí a un lado de él, aquel que podía cambiar su situación eterna, porque probablemente lo había oído en algún momento en su vida, había escuchado al Señor predicar, enseñar, había visto algún milagro, milagros hechos por ese hombre que estaba ahí crucificado junto a él. En su corazón sintió la necesidad de un cambio y el dolor de su situación espiritual delante de Dios y pidió perdón. Siempre hay tiempo para el arrepentimiento, hermanos. Siempre hay tiempo, media vez,
haya vida. ¿No le parece? Media vez respiremos y tengamos conciencia y oportunidad para entender que necesitamos a Dios. Entonces, por eso, Hechos, el escritor de Hechos, Lucas, en el capítulo 4, verso 12, dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Siempre hay tiempo para el arrepentimiento. Porque cuando el ser humano clama a Dios, cuando el ser humano busca a Dios, cuando el ser humano ve su condición y entiende que solo Dios puede cambiar su vida cual sea esta, puede ser la vida más miserable de todas, la vida más destrozada de todas, la vida, hermanos, más desastrosa de todas, puede ser el peor ser humano en este mundo, pero si su corazón es capaz de ver a Dios y darse cuenta que necesita ese Dios y solo Dios puede transformarlo y darle la oportunidad de un cambio de vida, Dios va a estar ahí para eso. Dios va a estar para eso, hermanos. Y este hombre lo halló. Ese criminal solo pidió perdón. Allí colgado de aquella cruz, sin más oportunidad para nada más, porque ya no había más chance para nada en ese momento de su vida, excepto para el arrepentimiento, alcanzó por la fe lo que parecía inalcanzable para él. Y esto es el perdón y la vida eterna. Tuvo la última oportunidad. Uno de ellos, los dos tuvieron la misma oportunidad, pero uno de ellos quiso aprovecharla. Y la aprovechó. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa fue la frase que le dijo al Señor después de suplicar perdón. Acuérdate de mí. Y el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es que no hay otro lugar para el arrepentido. No hay otro destino eterno para aquel que suplica perdón y lo hace de corazón. No hay otro lugar. Hoy mismo estarás conmigo, dice el Señor, en el paraíso. No, la salvación no depende entonces de ninguna obra, porque no había más chance para estos hombres para obra alguna. No había más tiempo para una buena conducta, para hacer cosas excelentes que pudieran llenarle el ojo a Dios y pudieran de esa forma ganarse la entrada al cielo. Ya no. Toda su vida había sido miserable, por eso dice, nosotros justamente pagamos porque nuestras vidas, la vida tuya y la vida mía fueron una miseria, malhechores, criminales. No había tiempo para cambiar eso con buenas obras, pero sí había tiempo para el arrepentimiento. Sí la había. Entonces la salvación no depende de ninguna obra, sino de la fe y el arrepentimiento en respuesta a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, tal como dice en Hechos 20:24, testificando, dice Pablo, a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hoy mismo estarás conmigo, dice el Señor, en el paraíso. ¿Dónde queremos estar por toda la eternidad? ¿Dónde queremos pasar la eternidad? Solo hay dos lugares: con Dios o lejos de Dios. No se puede cambiar eso después de la vida, después de morir, pero sí se puede cambiar antes de morir. Por eso el Señor le dice a este hombre antes de morir: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esa es la respuesta de Dios a un corazón arrepentido que suplica perdón porque ve su condición y pide perdón al Dios Todopoderoso. La tercera palabra que el Señor expresa desde la cruz está en Juan 19, versos 26 y 27. Juan 19, versos 26 y 27. Si quiere buscarlo conmigo, por favor. Juan 19, versos 26 y 27. Dice así entonces el texto de la palabra de Dios. Juan 19, 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba,
que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y de aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta es la tercera expresión que el Señor usa en la cruz. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Estas palabras de nuestro amado Señor revelan esa parte humana de Él en la que se puede notar que allí clavado en la cruz, más allá de experimentar dolor, más allá de experimentar esa situación espiritual que era la carga que Él estaba viviendo, más que el aspecto de sus dolores físicos, hubo un espacio en ese momento oportuno en su vida, ahí clavado en la cruz, para poder ocuparse del cuidado de su madre María. Podría haber pasado, ¿verdad? Y que dijera: pues qué tiempo tengo yo ahorita para ocuparme de ella. Estoy aquí en esta situación, estoy colgado en esta cruz y los dolores que estoy viviendo son terribles. ¿Cómo puedo ocuparme de ella? No, pero Él lo hizo. Su atención no solo se dio hacia los que estaban clavados a su lado, su atención no solo se dio a los que estaban ahí alrededor al pie de la cruz, burlándose de Él, haciendo de Él escarnio a pesar de la situación que Él vivía. No solo se dio con las personas y circunstancias a su alrededor en relación con estas gentes. No. Él también se encargó, a pesar de la situación que vivía, de ocuparse de su mamá. Al pie de la cruz estaba una persona muy amada para Él. Una mujer que fue la que lo cuidó desde que nació. Una mujer que fue la que se sacrificó por Él. Una mujer que sufría terriblemente viendo a su amado hijo clavado y sufriendo en aquella cruz. Ustedes, que es madre de familia, ha de entender lo que probablemente María vivía viendo a su hijo amado ahí en la cruz sufriendo de esa manera. Para ella seguía siendo su amado hijo, su hijito del corazón. Ella sabía todo respecto a Jesús. Se le había dicho antes de que Jesús naciera. Pero lo había traído en su vientre por 9 meses. Había experimentado como mujer el desarrollo de ese pequeño ser en su vientre y lo había visto nacer de ella. Lo había tenido en brazos, lo había amamantado. Había sufrido con él todo el proceso de su crecimiento, como cualquier ser humano. Él estaba al pie de la cruz, llorando, sufriendo, al igual que su hijo. Porque qué madre es aquella que no sufre junto con sus hijos, ¿verdad? Tal vez algunas madres no han vivido ciertas crisis de la vida de sus hijos, pero muchas mujeres sufren el dolor de sus hijos. Muchas cosas. Cuando usted tiene a su hijo enfermo, sufre la fiebre de su hijo. Sufre el golpe que su hijo se llevó en las rodillitas cuando se cayó y se raspó. Sufre el llanto de su hijo cuando algo le hace llorar. Quisiera quitarse ese dolor, quisiera quitarle esas lágrimas a su hijo y sufrirlas usted. Imagine entonces a María ahí al pie de la cruz. ¿Qué pasó por el corazón del Señor cuando vio a su madre amada llorando como lloraba, sufriendo como sufría? ¿Qué pasó? No lo sabemos. Pero podemos deducir de las palabras del Señor que aunque no sabemos lo que el Señor pensó y vio de su madre María, traspasada en su corazón, como le había dicho aquel viejo hombre llamado Simeón, ahí en Lucas capítulo 2, cuando llegaron ellos a presentar al niño y él estaba allí y cargó al niño y entonces le dijo a María: pero una espada traspasará tu corazón. Recordando María probablemente, hermanos, esas palabras del viejo Simeón que se habían hecho realidad, viendo pues Jesús a su hijo, a su madre ahí clavada como hijo responsable, se voltea a su madre y viendo a su discípulo amado Juan, le dice: mujer,
he ahí tu hijo. Ya no voy a estar yo para cuidarte. Ya no voy a estar yo para abrazarte y hacerte una caricia de hijo, pero ahí está tu nuevo hijo, a un lado tuyo. Ahí está, para que te cuide, para que vea por ti, para que se ocupe de tu vida. Yo me tengo que ir, pero te encargo a él. Imagínense qué hijo tan hermoso era el Señor, que no se olvida de su madre y le encarga a su discípulo más cercano. No fue Pedro, no fue Mateo, no fue ninguno de ellos, fue Juan, el que pudo seguirlo de lejos, el que se arriesgó y junto con las otras mujeres y María estuvo ahí cercano para ver lo que pasaba. Le dice, he ahí tu hijo, mujer. Y a Juan le dice, he ahí tu madre. Y Juan, procurando evitar referirse a él en primera persona, dice, y desde aquella hora le recibió en su casa. Al llamar Jesús a María mujer, no lo hace, hermanos, con un tono descortés. No. No lo hace con una actitud de falta de respeto. Tampoco. No. Jesús sigue siendo un hijo respetuoso, un hijo que cumple la ley. Honra a tu padre y a tu madre. Y él lo hizo hasta el final de su existencia. Porque seguía siendo el hijo de María. Y estaba procurando que ella no quedara desamparada. Esta tercera palabra del Señor nos enseña el valor de cuidar a nuestros padres, de no olvidarlos, de no hacerlos a un lado de nuestra vida, porque el mandamiento del Señor no es honrar a un padre y a una madre que son buenos, que cumplen con sus responsabilidades al pie de la letra. No, eso no dice el texto de la palabra de Dios. No dice que honres al padre que es un buen padre o a la madre que es una buena madre. No, solo dice honra a tu padre y a tu madre. Y Jesús nos da el ejemplo de honrar a su madre hasta el final de su vida. Entonces nos enseña, hermanos, esta tercera palabra, que debemos honrar a nuestros padres en primer lugar. Nos enseña que debemos cuidar a la familia biológica, a no desentendernos de ellos, sino a incluirlos en nuestra vida, a no sacarlos de nuestra existencia, sino estar al pendientes de ellos y tratar de ayudarles en las cosas que es posible ayudarles. Pero también nos enseña esta tercera palabra, hermanos, amar a nuestra familia espiritual. Esta familia de la que somos parte, la familia de Dios, la que nosotros como hijos de Dios tenemos, ya que el Señor nos ha incluido en ella a través de Él. El día en que le conocimos, Él nos incluyó en esta familia espiritual que es grande. Aquí en México y en todo el mundo existe la familia del Señor. Pero Dios nos ha dado una familia local, que es esta, que amamos y que valoramos y por la que le damos gracias a Dios también. Así es que esta tercera palabra nos enseña a amar, respetar y honrar a nuestros padres. Nos enseña a honrar, amar a nuestra familia biológica y nos enseña también a honrar, amar y dar gracias a Dios por esta familia espiritual que es nuestra iglesia local. Gracias a Dios por eso. Cuarta palabra, ahí en Mateo 27:46. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, verso 46, dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, dice Mateo y traduce para nosotros: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras reflejan desde la cruz su clamor más desgarrador. Un grito que deja ver al Cristo de nuestra redención, al Cristo de nuestra salvación, al Cristo de nuestra justificación. ¿Por qué me has desamparado? Dios mío, Dios mío. En Juan 10:30 dice el Señor: yo y el Padre uno somos. Habla de una perfecta unidad. Yo y el Padre uno somos. Y en Juan 17:21 también dice el Señor: para que todos sean uno,
como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. El Señor siempre, siempre, siempre enseñó la perfecta unidad entre Él y su Padre Celestial. Nunca habló de una separación. No, nunca dijo que el Padre y Él estaban separados. Siempre enseñó que el Padre y Él era uno solo. Había una perfecta unidad entre el Padre y el Hijo. Una unidad que nunca dejó de ser, aún ahí en la cruz. El Señor siempre enseñó la perfecta unidad entre Él y el Padre Celestial. Esta unidad estaba allí en la cruz. Era tan real en la cruz como había sido en el transcurso de los años de la vida terrenal del Señor previos a su sacrificio en el Calvario. ¿Cómo entonces, cabe la pregunta, cómo entonces podía el Padre abandonar al Hijo? ¿Cómo podía entonces el Padre dejar solo a su Hijo en la cruz? ¿Es eso lo que el Hijo está diciendo cuando exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí en aquella terrible cruz, nuestro amado Señor ocupó nuestro lugar. En esa cruz nuestro Señor, hermanos, ocupó el lugar que usted y yo debíamos haber ocupado. Porque usted y yo debimos haber ocupado ese lugar en la cruz. Usted y yo debimos haber sido clavados en esa cruz y morir todas las veces en esa cruz. Porque ni aún muriendo una y otra vez y otra vez y otra vez, eternamente podríamos haber pagado por uno solo de nuestros pecados. Eso era imposible para nosotros. Imposible. Pero Él fue a la cruz y ocupó su lugar y el mío. Él no tenía por qué morir ahí. Él no tenía por qué ir a la cruz por nosotros, pero lo quiso hacer. Estuvo decidido a ello porque no había otra forma, no había otro camino para que nosotros pudiésemos tener la oportunidad de encontrar en el Señor, hermanos, fuera de Él, la vida eterna. No había otra forma, no había otra manera. Nosotros debíamos morir, pero como ni aún muriendo cada uno de nosotros jamás podríamos pagar un solo de nuestros pecados, Cristo, como el Cordero perfecto, sin pecado, pudo realizar tan grande sacrificio y así, de manera definitiva e irrepetible, hizo posible que todo aquel que en Él crea y se arrepienta de todos sus pecados pueda tener el perdón de Dios y la vida eterna. Cuando nuestro Señor dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, no estaba diciendo, de ninguna forma, no estaba diciendo, hermanos, que había dejado el Padre al Hijo solo en la cruz del Calvario. No estaba diciendo eso ahí. Lo que Él estaba experimentando ahí en la cruz, en su corazón, en su alma humana, era esa terrible separación eterna que todos nosotros tenemos con Dios antes de conocer al Señor. Cuando el hombre no conoce a Cristo, es separado de Dios. Esa separación es eterna a causa del pecado. Por eso Romanos 3:23 nos recuerda, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos, alejados, separados de Dios. Esa separación de Dios que es eterna es la que el Hijo de Dios vivió, experimentó en su corazón ahí en la cruz del Calvario. Eso es lo que usted y yo debíamos haber experimentado eternamente a causa de nuestro pecado, separados de Dios. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él vivió, experimentó, sintió esa separación por usted y por mí. Ya no tenemos que sentirla nosotros. De eso es lo que Dios nos libró en Cristo Jesús. Hoy ya no hay separación entre Él y nosotros. Por eso Pablo dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Él, por medio de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, no es que el Padre dejó al Hijo solo ahí. Entonces, ¿por qué el Señor dice que está unido al Padre y que esa unidad es indisoluble, no se puede deshacer? Entonces en la cruz el Padre estaba con el Hijo, pero el Hijo experimentó la separación del Padre en ese sentido espiritual que nosotros debimos haber experimentado a causa del pecado. De eso Él nos libró. Esa separación eterna que el hombre pecador tiene a causa del pecado, eso es lo que Él, el Señor, vivió, experimentó por cada uno de nosotros ahí en la cruz del Calvario. Quinta palabra.
Ahí en Juan capítulo 19, verso 28, Evangelio de Juan 19, 28, el Señor expresa estas palabras también. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Tengo sed. El Señor fue hombre y Dios 100%. No fue hombre 50% y Dios 50%. El Señor fue Dios 100% y hombre 100%. Usted puede leer los evangelios y puede encontrar al Señor como hombre viviendo, experimentando todas las cosas que usted y yo experimentamos. Hambre, cansancio, dolor, soledad, tristeza. Todo eso lo vivió Él. Pero como Dios pudo poner su mano sobre los leprosos y sanarlos. Pudo levantar a los muertos. Pudo hacer correr a los cojos. Y pudo hacer hablar a los mudos. Como Dios obró cosas extraordinarias. El Señor fue hombre y Dios 100%. Podemos notar que todos los aspectos y detalles, hasta el más pequeño de su sacrificio, no fue circunstancial, no fue casual, ni accidental, mucho menos una coincidencia. Todo lo que tuvo que ver con su sacrificio en la cruz, tanto como su vida terrenal, todo fue planeado desde la eternidad, como se dijo al principio. Y todo se cumplió como fue preparado, eternamente. Así lo dice, por ejemplo, el Salmo 69, 21. Dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. En Efesios 3, 8 al 11, el apóstol Pablo puede decir estas palabras. Efesios 3, 8 al 11, dice aquí el apóstol Pablo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y luego dice el verso 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Conforme al propósito eterno. Esto, hermanos, no lo hizo Dios de manera accidentada. No, esto no lo hizo Dios apresuradamente porque el hombre había pecado y todo se le estaba echando a perder. No, nada se le echó a perder al Señor. Nada se le salió de control a Dios. Esto ya lo sabía Dios. Y Dios había preparado un plan eterno, perfecto, en el que incluía a su Hijo Jesús, estando en la cruz en ese momento y diciendo, tengo sed. Lo que estaba expresando el Señor ahí no es solo un aspecto de su cuerpo, tengo sed. La sed que el Señor experimentó, hermanos, iba más allá de la necesidad de líquido en su cuerpo. No era la sed física a la que el Señor se estaba refiriendo acá específicamente. Era mucho más que eso. La sed a la que Él se refería aquí en Juan 19 era la sed de su corazón, ya que su más grande deseo fue que el hombre, la mujer, cada hombre y cada mujer quisieran ser restaurados en su relación y comunión con Dios, el Dios eterno, que cada hombre y cada mujer entendieran que su condición pecaminosa los llevaba separados de Dios a una eternidad sin Dios. La sed del Señor era que los hombres, al escuchar sus palabras de amor y de misericordia, reconocieran su condición personal desde el corazón y pudieran pedir al Señor perdón por ello, igual que el ladrón en la cruz, y pudieran arrepentirse de sus pecados y tener la más grande de todas las bendiciones, el perdón de sus pecados y la vida eterna. Esa era la más profunda sed del Señor, la sed de su corazón. Hermanos, la gente también tiene sed hoy. La gente a nuestro alrededor también vaga de un lugar a otro con sed. Y es que esa necesidad de Dios en la vida de las personas está allí latente, pero no pueden darse cuenta de que tienen sed.
No pueden ver que la sed que tienen no la satisfacen buscando éxito, buscando fama, buscando poder, buscando riquezas, llenándose el cuerpo con alcohol, con drogas, tratando de disfrutar la vida como se les antoja o como se les ocurre, no importando la forma que tengan o que usen para tratar de disfrutar y vivir la vida como creen que la están viviendo. No, pero es sed en el corazón de los seres humanos. Es sed en el corazón de la gente, pero no pueden ver que esa sed que el diablo les ha llevado a creer que pueden satisfacer y cubrir de esa forma, no los lleva a encontrar a Dios, sino a separarse de Dios, los aleja cada vez más y más y más de Dios. ¿Sí? Por eso el Señor dijo, tengo sed, pero la sed no era del agua material, sino del deseo que Él tenía en su corazón de que la gente, al escuchar que Él les amaba, pudieran darse cuenta que no había nadie más que les pudiera amar como Él y pudieran volverse a Él y encontrar que solo Él puede satisfacer el corazón de cualquier persona, sea esta quien sea. El Señor dijo, tengo sed. Entonces, esa sed, la más grande sed del corazón del Señor es que usted, si no le conoce, le pueda conocer. Es que usted que se ha alejado de Dios pueda regresar a Él. Es que usted que no ha experimentado el verdadero amor de Dios, tal vez ha experimentado otros amores en la vida, pero no como el amor de Dios pueda venir y gustar, disfrutar y tener para usted todo el amor de Dios. No existe un mañana. Para Dios solo es hoy, porque puede ser que sea la última oportunidad para usted hoy de encontrar el verdadero amor, y el verdadero amor solo es el amor de Dios mostrado en la persona de Jesús, habiendo muerto por usted en la cruz del Calvario. Sexta palabra, Juan 19:30. Dice ahí en el verso 30 entonces, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Consumado es. Si pudiera usted, hermano, usted que conoce el texto de la Escritura, o usted que ha escuchado y no conoce al Señor en su corazón, pero ha escuchado estas palabras más de alguna vez, si pudiera usted imaginar esa imagen del Señor en su mente, allí, clavado en la cruz del Calvario, tratando de respirar con mucha dificultad porque la posición en la que Él estaba clavado después de todo ese tiempo ahí, en esas condiciones humanas, ya era difícil para Él respirar y tenía que subir todo su peso sobre sus pies para poder respirar y descargar, bajando su cuerpo otra vez y hacer lo mismo a cada segundo. Si usted puede imaginar al Señor en esas condiciones ahí, tan incómodas, tan difíciles, tan terribles, viviendo todos esos sufrimientos indescriptibles, piense, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué estuvo dispuesto a vivir todo eso? ¿Por qué estuvo más que dispuesto a tomar la cruz? Una cruz que no era de Él, sino de nosotros, para ir a la cruz del Calvario y ser clavado en ella. ¿Por qué estuvo dispuesto a ello? ¿Por qué? Allí en aquella cruz, vio para sí mismo primero, porque había venido a hacer la voluntad del Padre, hermanos, que sí había llegado al final de su carrera terrenal. Al ver a la gente alrededor de Él, vio que había valido la pena llegar hasta ese momento, y aun cuando era terrible lo que estaba viviendo, vio que era muy importante no haberse quedado en el Getsemaní. Había dicho al Padre, Padre, si es posible que yo no beba la copa, que no la beba, pero yo no quiero hacer mi voluntad sino la tuya. Eso es lo que quiero que se haga, tu voluntad. Y Dios no dejó que el Hijo se quedara allí, no, Él tenía que llegar hasta el final. Entonces, primero, Él vio que valía la pena haber cumplido la voluntad del Padre y que había valido la pena llegar hasta el final del recorrido de su carrera terrenal. Había llegado al Calvario. Eso es lo primero que Él podía ver ahí en la cruz. Cuando Él dijo, consumado es, valió la pena. Vio a la gente ahí, aunque lo maldecían y lo injuriaban y decían de todo contra Él, y aun cuando podía ver nuestro corazón, hermano, el suyo y el mío,
endurecido un día, burlándonos de él y blasfemando contra él, aún pudo ver que valió la pena haber llegado al final de su carrera, porque había ahora abierto la oportunidad para todos, para encontrar el verdadero amor de Dios y el perdón de nuestros pecados. A él no le pesó decir, consumado es. Y en segundo lugar, había valido la pena porque había llegado al final. Y en segundo lugar, había valido la pena al ver a las gentes ahí, al vernos a nosotros en nuestro pecado y ver que todo lo que él había hecho produciría personas transformadas y salvadas para toda la eternidad. Por eso, ahí Juan 3:16, el Señor dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por eso había valido la pena llegar al final. No solo era morir, no, era abrir la oportunidad para que todo aquel que creyera en Él pudiera tener el regalo más hermoso de todos, la vida eterna. Así que aquellas palabras de consumado es, no fue un grito de derrota, no fue un grito de derrota. Tampoco fue un grito de alivio, diciendo, ay, ya voy a morir, qué bueno que se va a acabar todo este dolor que estoy viviendo. No, tampoco fue un grito de alivio para el Señor. No fue ni de derrota, tampoco fue un grito de alivio. Entonces, ¿qué sí fue ese grito? ¿Qué sí fue ese grito de consumado es? Fue una declaración de victoria sobre el pecado primero. Una declaración de victoria sobre el pecado. Un pecado del que nadie podía librarse. Él abrió la oportunidad para que cualquiera que creyera en Él pudiera ser perdonado de todos sus pecados. Entonces fue un grito de victoria sobre el pecado. Pero también fue un grito de victoria sobre el diablo. Sobre el diablo. Porque ese tenía como dice Hebreos 2:14, para destruir, dice, por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo. Este es el que había engañado al ser humano desde el principio. Y había hecho posible que el ser humano, a base de mentiras, se alejara de Dios y con eso experimentara la muerte espiritual. Entonces el Señor también exclamó, consumado es, como un grito de victoria, no solo sobre el pecado, sino sobre el diablo mismo. La expresión en el texto original dice tetelestai, que significa literalmente pagado por completo. Eso es lo que significa la palabra consumado es, pagado por completo. Ya no hay nada más que hacer. Usted ya no tiene nada más que hacer para ser salvo, si es que busca y quiere esa salvación. Cristo lo hizo todo. Ya en la cruz, al morir vicariamente por cada uno de nosotros, los seres humanos, Él lo había hecho todo, lo hizo todo. Al sacrificio de Cristo ya no se le puede ni debe agregar nada más. El sacrificio de Cristo es suficiente para todos nosotros. Usted solo puede y debe creer, debe confesar sus pecados, arrepentirse de ellos, pedir perdón e invitar a Jesús a venir a su corazón. Efesios 2:8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así es que la salvación no es posible por medio nuestro, pero es posible solo por medio de Jesús. Y Él ya lo vino a hacer todo en la cruz del Calvario para que usted solo se tenga que arrepentir, reconocer que es pecador, pedir perdón e invitar a Jesús a venir a su corazón. Así es, ya no hay nada más que hacer. Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Consumado es, todo fue pagado por completo. Séptima palabra, Lucas 23:46. Dice así el evangelista Lucas en el capítulo 23, verso 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice Lucas, y habiendo dicho esto, murió. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tampoco este es un grito de derrota. Ahora
Jesús coloca su vida en las manos de aquel quien siempre estuvo fielmente a su lado, sabiendo que en un instante él estaría muerto. Dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En las manos del Padre estaba seguro. El Señor se dispone a entregar su vida en las manos de uno que no le ha fallado jamás, de uno que no lo ha dejado jamás. El Señor se despide de este mundo terrenal no con desesperación en la cruz. No, el rostro del Señor no está lleno de desesperación, como desencajado de que no entiende qué está pasando y la muerte le está llegando. No, el rostro del Señor no es ese en la cruz del Calvario, mis amados hermanos. El rostro del Señor en la cruz, al decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es un rostro de paz, de paz. Yo he estado en el hecho de la muerte de muchas personas. Como pastor he tenido que atender esa situación muchas veces. Y he visto muchos rostros desencajados. Rostros con lágrimas que quisieran no irse de esta vida, porque dicen que tienen pendientes, porque muchas cosas se quedaron sin arreglarlas, que muchas cosas, y sus rostros reflejan a alguien que no quisiera enfrentar ese último momento. Pero también he estado en el hecho de muchos hermanos que se van con una sonrisa diciendo: estoy camino al hogar eterno. Y ha sido una bendición poder decir: Padre, ahí está tu hijo, tu hija, te pertenece. Solo reclamas lo que es tuyo, ¿sí? Solo reclamas lo que es tuyo. Entonces el rostro del Señor no era un rostro desencajado, de derrota. No, el rostro del Señor era un rostro de paz. Esa paz que todo el mundo vio en Él, esa paz que el mismo Pilato vio en aquel que no pudo entender por qué, si lo acusaban, lo insultaban y decían de cosas contra Él, decía: ¿no oyes lo que te dicen? ¿Cómo puedes estar callado? ¿Cómo puedes estar con tanta tranquilidad oyendo lo que te dicen, oyendo las acusaciones que te lanzan? ¿Cómo puedes estar tranquilo? Él no entendió jamás al Señor. Pero nosotros, hermanos, que somos hijos de ese Señor de paz, sí lo entendemos. Sí lo entendemos, ¿verdad? Porque cuando llegan tiempos difíciles a nuestra vida, experimentamos la presencia de ese Señor de paz que está en nosotros ahora. Esa paz que siempre fue uno de sus más grandes atributos, estuvo siempre expresado por Él, aún en aquella terrible cruz, en aquellos momentos horribles, clavado en esa cruz. Recuerdo una hermana desesperada por un esposo alcohólico que no ayudaba en casa, que no ayudaba de ninguna forma. Dice: mi hermano, yo no conocía a Dios y desesperada por eso, queriendo morirme, me di de cabezazos en la pared y me ocasioné desprendimiento de retina en los dos ojos. A mí me llegó el mensaje de Dios en ese tiempo. Dios me llevó al conocimiento de Él y Dios me sanó. Estuve a punto de quedarme ciega y Dios no lo permitió. Pero ¿qué hace el ser humano cuando está desesperado? A veces cuando estamos desesperados, incluso ideas tan tontas como desear morirnos nos cruzan, ¿verdad? Se nos olvida que tenemos en nosotros al Dios de paz. Por eso hay un himno que cantamos que dice así: paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Esta no me la da el dinero, porque por montones que tenga, tal vez lo único que me traiga tener más dinero sean más preocupaciones, temor, miedo, desconfianza. Tal vez no me traiga la cantidad de bienes que pueda adquirir en la vida, porque tener muchos bienes traiga más preocupaciones. Por eso Eclesiastés dice que el que más tiene, más preocupaciones añade a su vida. Lea Eclesiastés. Cristo no estaba angustiado en la cruz, Cristo no estaba derrotado en la cruz. Así es que su rostro
reflejaba la paz de uno que había logrado todo, que había conquistado todo, que había hecho todo para lo que había venido a este mundo. Un hombre lleno de paz en la cruz. Eso era nuestro Señor ahí en ese lugar. Cristo dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz, le dijo a los discípulos, les doy. Y no se las doy como el mundo la da. No se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, por lo tanto, no tengas miedo. ¿De qué podemos tener miedo, hermanos? ¿De qué podemos tener miedo? Como humanos podemos atravesar muchas situaciones que nos inquieten, que nos roben el sueño por la noche, que nos quiten el hambre. Es cierto, esto es lo humano. Esto es lo humano. Pero el Señor dice, yo les he dado mi paz les dejo, mi paz les doy. Y no es cualquier paz, es la paz de Dios en la vida de cada uno de ustedes. Hermanos, así como nuestro Señor pudo confiar en absoluto en el Padre al final de su vida terrenal, así también nosotros estamos llamados a confiar en Cristo, especialmente en los momentos más difíciles, en los momentos más oscuros de nuestra existencia terrenal. Y usted y yo los vivimos muchas veces. ¿Qué haces cuando estás frustrado? ¿Qué haces cuando estás desesperado? ¿Qué haces cuando sientes que la vida tal vez te trae derrotas? Que te restriega en la cara tus malas decisiones. ¿Qué haces cuando te pasa eso? ¿Qué haces? ¿A quién recurres? ¿Cómo son tus reacciones? El Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, dice el salmista, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Yo diría ahí, tu vara y tu cayado, cada día, cada instante, cada segundo, cada momento de mi vida, siempre estarán conmigo. Siempre. Puede que la persona más querida para usted, puede que la persona más amada para usted, más valiosa para usted a su alrededor, hablando humanamente, no esté a su lado cuando usted más quisiera que estuviera ahí. Pero ¿sabe quién siempre va a estar con nosotros, hermano? Es ese Dios de paz. Es ese Cristo que murió por nosotros y que nos mostró en la cruz que aún en la peor circunstancia podemos experimentar la presencia del Dios eterno. Ese Cristo va a estar siempre con nosotros incondicionalmente. Así es que, ¿qué más da si la persona más querida para usted no está allí? O aún pudiera ser que la persona más amada para usted le falle y le abandone, le deje. Quien nunca nos va a dejar es aquel en quien hemos creído con todo nuestro corazón. Él nunca nos va a dejar, hermano. Él dijo, yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Todos los días, cada instante, te levantas a las 3 de la mañana y clamas a Dios, ahí está Él, y dice, aquí estoy, hijo mío, clama a mí, y yo te responderé, yo te oiré, yo te responderé. Levántate a las 4 de la mañana y ahí está tu Señor, tu Padre contigo. Háblale a las 3 de la tarde, donde quiera que tú estés, ahí está Él a tu lado, porque Él ha prometido no dejarte y no desampararte jamás. Y Dios no miente. Dios no nos miente, hermanos. Entonces, podemos confiar en Él en las horas más difíciles y complicadas de nuestra existencia terrenal. Hermano, Cristo nos enseña que rendirnos por completo a Dios no es una señal de flaqueza o debilidad, sino de fortaleza y de poder. Cuando confiamos nuestra vida y todo lo que nuestra vida implica en las manos de Dios. Por eso el Señor dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Como bien dice el apóstol Pablo en el texto de Corintios que estamos estudiando los domingos, en el capítulo 12, verso 10, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, 7 frases que el Señor nos ha dejado para aprender de ellas, que el Señor nos ha compartido en su palabra para que nosotros podamos, hermanos, en este tiempo
de Semana Santa, poder pensar, poder examinarlas un poquito, poder reflexionar en ellas un poquito. Cada una de ellas tiene un significado para usted como para mí. Dios nos ha amado tanto, tanto nos ha amado el Señor, que fue capaz de hacer una obra tan grande en la cruz del Calvario, pero que además no solo es grande, sino es suficiente y es irrepetible. Él murió por usted y murió por mí. Él fue capaz de ir a la cruz para mostrarnos que su amor no es algo teórico. El amor de Dios siempre es práctico y se demuestra, y lo demostró en la cruz, derramando su sangre por cada uno de nosotros. Vamos a terminar con una oración. Y si usted no tiene esa seguridad ahí en su corazón, ¿por qué no le dice hoy a Jesús: Señor, ven a mi corazón? Tal vez lo que hice tiempo atrás fue solo emocional, pero hoy quiero hacerlo desde el fondo de mi corazón. Quizá, porque hay tiempo hoy. El mañana no es de Dios. El hoy es el del Señor. Vamos a orar. Padre amado, en esta tarde te damos gracias, Señor, por este tiempo de reflexión. Cada una de estas frases que tú expresaste, Señor, nos dejan ver, Padre, tu grande y maravilloso amor por nosotros. Tú, el Dios eterno, quisiste dejar tu gloria para llegar a este mundo en forma humana, vivir una vida sin pecado, perfecta, porque solo alguien viviendo una vida perfecta y sin pecado podía haber hecho lo que hiciste, Señor. Y tú quisiste ir hasta el final, cargar la cruz que nos tocaba a nosotros, Señor, y ser clavado y muerto en ella. Señor, nadie te quitó la vida. Tú dijiste: yo pongo mi vida. Así es, Señor, tú pusiste tu vida para que hoy nosotros pudiéramos tener la oportunidad de tener la vida eterna en ti. Si hubiera alguien, Señor, que no te conoce, si hubiera alguien, Señor, que ha estado confundido, confundida, pensando que es salvo, pero no lo es, hoy es el momento para abrirle su corazón al Señor. Dígaselo ahí donde está. Dígaselo en secreto, en silencio. Dígaselo: Señor, yo soy pecador. Mi vida, Señor, y la forma de vivirla me lo dice. No te conozco, pero yo quiero, Señor, que esto sea diferente. Y creo con todo mi corazón que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y que te entregaste, Señor, para mostrarme cuánto me amas. Hoy, Señor, yo vengo arrepentido delante de ti y te pido perdón. Creo, Señor, que tu sacrificio fue por mí y lo acepto por fe y me arrepiento de todos mis pecados. Ven a mi corazón, Señor, que de verdad yo quiero tener la seguridad de la vida eterna y de tu presencia permanentemente conmigo desde ahora hasta la eternidad. Te acepto como mi único y suficiente Salvador personal y te reconozco como mi único Señor y Dios de hoy en adelante. Señor, si alguien hizo esta oración aquí o alguien al ver este video, Señor, pueda hacer esta oración, qué bueno. Qué bueno, Señor, porque para eso llegaste a este mundo, para dar vida y vida en abundancia. Y solo en ti, Señor, está la verdadera vida. Gracias, Señor, por este milagro de la cruz, por esta obra irrepetible, Señor, que es suficiente para cualquier persona, sea quien sea, haya hecho lo que haya hecho. Gracias, Señor, porque solo arrepintiéndonos de nuestros pecados, pidiendo perdón y creyendo con todo nuestro corazón, es que somos salvos. Gracias, Señor. Amén.